Que Dios les bendiga, amados hermanos. En esta tarde le damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él es bueno. Amén. Este domingo, 10 de mayo del año 2020, tiempo de cuarentena, pero no nos olvidamos de que hoy se celebra el Día de las Madres. Damos gracias a Dios por cada una de ellas en nuestra iglesia local y queremos recordar la palabra del proverbista en el capítulo 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por nuestras hermanas que hoy celebran el Día de las Madres. Te pedimos, Señor, bendiciones sobreabundantes en sus vidas. Te pedimos, Señor, que las cuides, las guardes, Señor, y las uses para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy es un domingo de celebrar y vamos a darle paso al grupo de alabanza para que ellos nos lleven hasta el trono de la gracia. Con nosotros, nuestros hermanos del grupo de alabanza. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Sean todos bienvenidos a este video. Vamos a adorar al Señor todos juntos. Vamos a la casa de David, viniste a la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danza cantaré. Vamos a la casa de David, viniste a la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danza cantaré. Digamos, en el tabernáculo de David, la 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 y la, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, la 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 y la, Dios es exaltado aquí. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos todo para siempre le daré. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, uno de tus hijos trono para siempre le daré. En el tabernáculo de David, la 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 y la, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, la 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 y la, Dios es exaltado aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y te adoramos, Señor Jesús, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Eres santo, Señor Jesús. Y tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Y tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy.
sacrificio agradable en tu nombre. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, digamos todos juntos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que dar, pues todo es tuyo, Señor. Y tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Tanto perfume yo quiero ser, Señor. Sí, Señor, acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Y grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume, Señor, yo quiero ser. Y grato perfume yo quiero ser, Señor. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hablar acerca de que Dios quiere salvar tu casa. Esta tarde quiero hacerte una pregunta, no sin antes oremos una vez más para que el Señor nos bendiga de una manera especial a través del consejo de su palabra. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu amor y misericordia te has acordado de nosotros. Queremos ser un perfume grato para ti, Señor, pero tenemos que cambiar algunas cosas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, nuestras vidas puedan ser transformadas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gracias al Señor. Dios quiere salvar tu casa, es el título del mensaje de este domingo, 10 de mayo del año 2020. Estamos celebrando a las madres, pero también es hermoso escuchar la palabra del Señor. Como decía hace un momento, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es el aire que respiras en tu casa? Y seguramente me vas a decir que tu casa huele a nardos o a jazmines o a rosas, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de aroma. Me estoy refiriendo a cómo es el aire que se respira en tu casa. En otras palabras, me estoy refiriendo a qué ambiente se respira en tu casa. Tal vez tu casa huela limpio y huela a todas estas flores
el aroma de estas flores que hemos mencionado, pero más bien mi pregunta sería, ¿cuál es el ambiente de tu casa? ¿Qué está dominando la atmósfera de tu hogar? ¿Qué aire se respira en tu casa? ¿Es un aire de amor? ¿Es un aire de paz? ¿Es un aire de orden? ¿O es un aire que está viciado, lleno de gritos, de pleitos o de amarguras? Dios quiere salvar tu casa. Y con esto no me estoy refiriendo al edificio en el que vives. La madera y los ladrillos un día dejarán de existir. Además, quiero recordarte que esos ladrillos y esa madera no los llevaremos al cielo. Más bien, la salvación de tu casa se refiere a la salvación de tu familia. Todos los bienes materiales que tú y yo tenemos aquí se van a quedar cuando partamos con el Señor. Pero Dios quiere salvar tu familia. Dios puede rescatar tu familia. Puede encaminar a tus hijos. Puede sanar tu matrimonio. Puede cambiar por completo el aire que se respira en tu casa. Esta tarde vamos a hablar, la Biblia nos muestra 3 casas que fueron salvadas. Y la primera de ellas se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 8. Y vamos a estar leyendo la Biblia Reina Valera. Y dice así el verso 8 del capítulo 18. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo, mis hermanos, fue líder de la sinagoga de los judíos en Corinto. Sin embargo, este judío, cuando oyó el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, dejó atrás su tradición y abrazó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como resultado, toda su familia, toda su casa también fue salva. Y mira, nos recuerda que Crispo dejó atrás su tradición y abrazó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú que me estás escuchando no conozcas todavía del Señor Jesucristo y todavía haya tradiciones en tu vida, en tu familia, que estás arrastrando de generación en generación. Pero hoy es el día que Dios quiere salvar tu casa. Hoy es el día que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Hoy es el día en que tu casa, toda tu casa, tu hogar, tu familia pueden ser salvos. La Biblia nos dice que su esposa y sus hijos creyeron y recibieron la salvación junto con Crispo. Y a veces, hoy en día, para que tu casa sea salva, tienes que romper con la tradición, como hizo Crispo. Puede ser que tú tengas que abandonar ciertas cosas que has recibido de tus antepasados. Esto no va a ser fácil, te lo digo por experiencia propia. No fue fácil, pero cuando dispuse mi corazón, cuando mi corazón fue tocado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, me di cuenta de que estaba yendo por un camino equivocado. Vuelvo y te repito, esto no es fácil. A veces el proceso es doloroso. Y cuando te digo que a veces el proceso es doloroso, vemos que la tradición no ha podido hacer lo que Dios puede hacer. Y a veces venimos al Señor en medio de circunstancias difíciles, a veces venimos al Señor en medio de pruebas, a veces venimos al Señor en tiempos de enfermedad. Pero lo más importante es que la tradición nada pudo hacer. La tradición nada puede hacer. Todo el poder está en Jesús, el Hijo de Dios, y en su palabra, y en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios jamás te va a llamar a hacer algo que Él no bendice.
Porque muchas veces tú estás poniendo tu confianza en esas imágenes que todavía adornan las paredes de la casa de tus padres. Y por tradición tú has hecho lo mismo. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan para ti. Dios quiere salvar tu casa. La segunda casa que se salvó fue la de un hombre que trabajaba en una prisión. Cuando Pablo y Silas habían sido arrestados y encerrados en la cárcel bajo su custodia, sucedió algo. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 25 al 31, leemos un poco de esta historia. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria al Señor. A eso de la medianoche, dice la Escritura, un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron y el carcelero se imaginó que todos se le habían escapado. Este hombre estuvo a punto de quitarse la vida cuando Pablo le habló para decirle, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces vino la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas predicaron el evangelio al carcelero y a toda su familia, y todos recibieron a Cristo y fueron bautizados esa misma noche. Ahora en día, para que tu casa sea salva, primero tienes tú que tener un encuentro personal con Cristo. Tú como padre, tú como madre, puedes desear lo mejor para tus hijos. Y eso no está nada malo. Pero si tú no conoces a Cristo de manera personal, si no caminas con Él, la bendición no llegará a tus hijos, por muchos deseos buenos que tengas para con ellos. La salvación va a llegar a tu casa a través de ti. Y no puedes pedirle a Dios que guíe a tus hijos si tú mismo no vives sometido a Jesús, a la palabra de Dios. En mi caso, fue la hermana Berna quien me introdujo al evangelio. Y lo digo para la honra y la gloria de Dios. Cuando yo debí de haber tomado esa decisión, fue ella quien dio un paso de fe. Fue ella quien creyó en Jesucristo. Y ahí se cumple la palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Ella era la madre de familia. Ella es mi esposa. Pero ella escuchó el consejo de la palabra de Dios. Y vino y aceptó al Señor Jesucristo. Y un día me llama por teléfono y me dice, Lidio, no te vayas a enojar conmigo, pero mira, acabo de conocer al Señor Jesucristo, lo he aceptado. Y dije, bueno, pues si está bien contigo, adelante. Pero todo no quedó ahí, mis hermanos. Esa fe que ella tenía, esas oraciones fueron escuchadas por Dios. Y le damos gracias al Señor porque, aunque no fue cuando ella quería, el Señor encontró mi día de salvación. Y un día juntos, y ahora, después de 22 años, estamos sirviendo todavía al Rey de Reyes y Señor de Señores, juntamente con mis hijos
mi yerno, mi nuera, mis nietos. Ahí estamos, hermanos, perseverando en la fe. Por eso se cumple la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para esto tenemos que estar sometidos al Señor Jesús. Mientras preparaba este sermón, un hermano de la iglesia me llamó para pedirme que le ayudara con la interpretación. A buen árbol se arrimó este hermano. Su refrigerador se había dañado. Y cuando el técnico, que no hablaba español, llegó, estaba reparando el refrigerador, él necesitaba decirle a él cuál había sido la falla. Y este hermano me llama. Entonces el técnico me dice que algo había tapado el drenaje, de tal modo que el agua se quedó atrapada alrededor de los elementos y no permitía la circulación del aire. Eso mismo puede pasar en tu familia si tú mismo no estás rendido a Cristo. Pides la bendición de Dios sobre tus hijos, pero el aire no está circulando en tu hogar. No hay un ambiente sano en tu hogar. Así como las tuberías de este refrigerador estaban tapadas y no permitían circular el aire, así tú mismo estás, así mismo tú estás obstruyendo esa sanidad que Dios tiene para tu hogar. Tú mismo te estás encargando de tapar ese aire que debe de circular. Finalmente el técnico encontró lo que estaba obstruyendo la tubería y el aire empezó a circular y el refrigerador comenzó a trabajar normalmente. Así como ese técnico quitó el tapón que estaba obstruyendo el aire, es necesario que tú permitas que el Señor Jesucristo quite todo lo que esté estorbando ese aire que tu familia puede y debe respirar. Y no me estoy refiriendo simplemente a tratar de ser una mejor persona. Estoy hablando de que necesitas hacer una entrega total. Necesitas estar sometido totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitas un quebrantamiento delante del Señor. Es lo único que destapa la bendición para tu casa. Cuando tú te rindes delante de Dios, cuando tú te humillas delante de Dios. Aleluya. La tercera casa que se salvó se describe en Hebreos 11:7. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tu casa solamente será salva por la fe. En este corto versículo descubrimos tres cosas importantes que traen la salvación a casa. La primera de ellas es que por fe vemos la realidad. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le dijo que iba a llover, cosa desconocida en su mundo de ese tiempo. Le dijo que ese diluvio inundaría la tierra. Por la fe, Noé pudo ver cosas que los demás ignoraban. Cuando caminas por fe, entenderás cosas que los demás no entienden. El mundo que te rodea no lo va a comprender. No te sorprendas si se burlan de ti por seguir a Cristo o si critican tu manera de criar a tus hijos. Se rieron de Noé. Toda la gente le decía que estaba loco. Y muchas veces así nos trata la gente, que estamos locos. Algunos te van a llamar extremista. Algunos te van a llamar extremista por la manera en que crías a tus hijos. Algunos te van a llamar extremista por llevarlos todos los domingos a la iglesia. Otros van a decirte: yo creo que los niños deben tomar sus propias decisiones acerca de la religión. Pero déjame decirte que en tu hogar el que toma las decisiones eres tú como jefe de familia, como cabeza de hogar.
En tu hogar nadie puede ordenarte qué es lo que tú puedes hacer con tus hijos. Tú eres el padre o tú eres la madre, por lo tanto, toda la autoridad y responsabilidad está ante ti. Muchos dicen, yo creo que los niños deben tomar sus propias decisiones acerca de la religión. Y lo interesante de este comentario es que no piensan así acerca de la escuela. No dicen, yo creo que los niños deben decidir si quieren ir a la escuela o no. A la escuela ellos van porque tú los estás mandando. Tampoco piensan así acerca del dentista. Tú llevas a tu niño al dentista cuando tú ves que las caries están creciendo o que las caries están saliendo. Ahora, si ellos quieren tener caries, y yo no conozco a ningún niño que quiera tener caries, pero si ellos deciden tener caries, bueno, va a ser su decisión, pero su decisión les va a costar más adelante. Tampoco ellos te dicen lo que tú debes hacer acerca de si los llevas al doctor o no. Claro que tú ves a tu hijo enfermo y los llevas al doctor para que éste le atienda. De igual manera tú tienes que venir al doctor de doctores, al Rey de Reyes y Señor de Señores, para cambiar, para sanar tu corazón. Hay gente que dice y piensa, yo jamás obligaría a mis hijos a ponerse vacunas. Cuando caminas por fe, entiendes que lo espiritual es más importante que lo material. Entiendes que la salvación de tus hijos depende, al menos en parte, de lo que tú haces ahora. Aunque los demás te critiquen, la Biblia te permite ver lo que ellos aún ignoran. Gloria al Señor. La segunda cosa que hace la fe es que nos lleva a actuar para rescatar a nuestra familia. Noé no se conformó con saber la verdad. Él no dijo, qué interesante, Dios va a destruir el mundo con agua. Bueno, seguramente el diluvio tardará mucho en llegar. Mientras tanto voy a disfrutar de la vida. Noé se puso a trabajar. Invirtió mucho tiempo y esfuerzo en recoger la madera, en tallarla, en seguir al pie de la letra los planos que el Señor le había revelado. O sea, en otras palabras, Noé hizo el arca conforme a las medidas que le dio. Noé quiso salvar su hogar conforme al plan de Dios, no a su plan de él. Noé hubiera fracasado, como mucha gente hoy ha fracasado. Muchas familias, muchos matrimonios han fracasado porque no han seguido los planes de Dios. Noé trabajó por largo tiempo. ¿Por qué? Porque puso en práctica el plan que Dios le había dado. Noé siguió al pie de la letra los planos que el Señor le había revelado. ¿Por qué preparó el arca Noé? Lo hizo con un fin, que su casa se salvase. En otras palabras, Noé quería salvar a su familia. Cuando llegó el diluvio, después de años y años y años de trabajo, los que entraron con él al arca fueron sus hijos, sus nueras y su esposa. En esta tarde te hago una pregunta. ¿Qué estás construyendo para la salvación de tu familia? Y no me estoy refiriendo a un barco o una torre. Más bien, ¿qué estás haciendo para que tus hijos sean salvos de este mundo? La madera que usarás para construir esa arca consiste en tus oraciones por tus hijos. Los clavos son los momentos que pasas junto aprendiendo a la palabra de Dios juntamente con tus hijos. Los clavos, todos sabemos para qué sirven los clavos. Para unir las tablas. Esto representa la unión de tu familia. Por eso Noé usó los materiales adecuados. Aleluya. Esos clavos significan la unidad que tú vas a pasar junto a tu familia, juntos aprendiendo de la palabra de Dios.
Noé diseñó conforme al plan de Dios. Él usó los materiales correctos indicados por el Señor. Hablábamos, hermanos, que el diseño Noé lo encontró en la Biblia. El chapopote o brea que mantuvo sellada esa arca, ahora viéndolo en una figura significa y nos está enseñando que es la sangre de Cristo, va a cubrirnos de toda maldad, nos va a cubrir a toda la familia cuando todos acepten la salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. La brea, el chapopote, es el esfuerzo que tú inviertes en proteger la integridad de tu matrimonio también. Hay que reconocer que no puedes garantizar la salvación de tus hijos con todo lo que haces. Es posible que alguno de ellos decida mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado a todos de un libre albedrío. Pero he vivido varios años ya. He notado que cuando los padres cuidan su propio matrimonio, cuando ellos se esfuerzan en orar por sus hijos y en transmitirles su propia fe en el Señor, la gran mayoría de sus hijos siguen el ejemplo de sus padres. Otras veces se alejan por un tiempo, pero más tarde regresan. Y aquí yo he sido testigo. En mis 22 años de servicio a Dios, he visto cómo jóvenes se fueron de la iglesia cumplida su mayoría de edad. Pero después de un tiempo, casi cerca de 10 años, ellos regresaron y no regresaron solos. Muchos de ellos regresaron con sus esposas, muchas de ellas regresaron con sus esposos y juntamente con sus hijos. Ellos entendieron que el bien para sus hijos estaba en la casa de Dios, estaba en un ambiente sano. Mi pregunta esta tarde para ti es: ¿qué quieres para tus hijos? ¿Qué futuro deseas para ellos? Y esto nos hace reflexionar y nos lleva a la tercera cosa que hace la fe. Por la fe, tú y yo estamos esperando la liberación que viene. La Biblia nos dice que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé miraba hacia adelante. Él no se preocupó por lo que podía perder en este mundo. Más bien él buscaba la herencia que venía de parte de Dios, esa herencia que Dios le iba a dar. Como creyentes no vivimos solamente para este mundo. Hebreos 10:34 nos dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros estamos viendo más allá de la realidad de este mundo porque estamos viviendo para lo eterno, en el eterno. Nuestro mayor tesoro está en el cielo y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es una herencia de fe en el Señor Jesús. Y no me malentienda, si Dios le ha bendecido para que usted bendiga a sus hijos con una herencia material, gloria al Señor. Pero la mejor herencia que usted le puede transmitir a sus hijos es la fe en el Señor Jesús. Hoy, cuando miro a los niños y jóvenes de esta iglesia, deseo que ellos tengan vidas de éxito y bendición. Anhelo ver que terminen bien la escuela, que escojan buenas carreras, que se casen dentro de la fe y disfruten de la vida familiar y que tengan lo suficiente en lo material. Ustedes como padres pregúntenles si ellos quieren eso. Los animo en todas estas cosas. Pregúntele a su hijo qué es lo que él quiere. Pero déjeme decirle que hay algo aún más importante que todo esto. ¿De qué les serviría a ellos, a esos jóvenes, lograrlo todo, pero perderse lo más importante? ¿De qué valdría que tu hijo sea un doctor, un abogado, un empresario, con una vida muy cómoda, si al final va a morir y su alma va a ir al infierno?
Aún más del deseo que tengo de ver a todos estos niños y jóvenes vivir bien, es mi anhelo de verlos llegar cuando yo llegue al cielo, o cuando ellos lleguen y ahí puedan verme. ¿No deseas tú lo mismo para tus hijos? Si tu casa va a ser salva, tienes que mirar más allá de lo que ofrece este mundo y ver lo que Dios nos ofrece para la eternidad. Tienes que preparar a tus hijos para vivir en la eternidad, no solo aquí en la tierra. Tu casa solo podrá ser salva si vives para el cielo. Tu casa solo podrá ser salva si vives para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al comienzo de este mensaje te pregunté, ¿cómo es el aire de tu casa? Te vuelvo a hacer la misma pregunta, pero ahora de diferente manera. ¿Qué harás para cambiar ese ambiente en tu casa? Al principio te mencioné algunas flores, que tu casa no es precisamente que huela a esa esencia de flores, sino a ese ambiente de amor, de unidad, de paz. ¿Qué harás tú para cambiar la atmósfera de tu hogar, de tu casa? ¿Quieres que tu casa se salve? ¿Quieres que tus hijos crezcan en relación con Cristo? ¿Quieres que tu matrimonio sea duradero? Tienes que buscar hoy del Señor. Quiero contarte una anécdota. En cierta ocasión, un cartero llevó un sobre para entregarlo en cierta casa. Se debía 1 centavo en la estampilla. El cliente no quiso pagar por ese centavo que se debía y la carta tuvo que ser regresada a la oficina de correos. Al abrir la carta, años más tarde, porque finalmente el correo decidió entregarle la carta, este hombre que se negó a pagar 1 centavo de franqueo o de estampilla, en ese momento él estaba atravesando por una gran situación económica. Pero si él hubiera pagado 1 solo centavo que le estaba pidiendo el cartero, él pudiera haber salvado su situación. Pero ¿sabes qué hizo? Se negó. Él no quiso invertir 1 centavo. Yo entiendo que no tenía mucho dinero, pero 1 centavo. Cuando más tarde abrió la carta, se dio cuenta que aquel sobre contenía un cheque por $450, que él se perdió para aliviar su situación por no pagar 1 solo centavo. Él perdió $450. Dios te está ofreciendo más que $450. Dios te está ofreciendo el cielo, la eternidad, su amor y su perdón. ¿Cuánto tenemos que pagar por recibir estas cosas? Déjame decirte que no nos va a costar nada o no nos costó nada. En realidad solamente tuvimos que tener fe. Pero me pregunto, ¿dejaremos que nuestros hijos se queden sin todas estas bendiciones? Simplemente porque no queremos gastar el tiempo y el esfuerzo en dárselas. Simplemente porque no queremos estar en una casa de oración por 2 o 3 horas los fines de semana o los domingos. El costo es gratuito, pero tú tienes que poner algo de tu parte. ¿Qué harás para salvar tu casa? En esta tarde yo quiero invitarte. La salvación a tu casa va a venir, como leímos de Crispo, que creyó él y toda su casa. Como vimos del carcelero de Filipos, que creyó él y toda su casa. Como hemos visto de Noé, que a pesar que la gente se burló de él, que a pesar que la gente le decía que era un loco, Noé encontró la salvación, y no solamente para él. Él construyó esa arca donde su familia iba a ser salva, igual que él, por fe. La Biblia nos dice que fueron 8 las personas que entraron a esa arca.
Yo no sé cuántos hijos o hijas tengas tú, pero todas ellas pueden ir en el arca que Dios, ahora tú ya no la vas a construir. Ahora Dios está construyendo esa arca para ti a través de Jesucristo. Ahora tú puedes ser salvo juntamente con toda tu casa. Hemos visto 3 ejemplos que nos han dejado gran enseñanza. Tal vez, hermano, que te alejaste del Señor. Es tiempo de que vuelvas y vuelvas a construir ese mismo templo que tú te encargaste de destruir. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de reconciliación para ti que te apartaste de los caminos del Señor. Es por eso que en esta tarde hoy te invito, y a ti donde quiera que nos estés viendo, tal vez no has conocido del Señor Jesús, pero déjame decirte que si tus ojos se pusieron en esta plataforma, fue para que te dieras cuenta de que Dios te ama. Por eso decíamos, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación está hecha. Yo te invito ahí donde tú estás, donde nos estás viendo a través de esta plataforma social. Escríbenos en los mensajes, escríbenos en los comentarios. Queremos orar por ti. Y si tú has aceptado al Señor Jesucristo, déjame saber para orar por ti y por la salvación de tu casa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos presentado el mensaje de tu palabra. Esta no regresará vacía. En algún lugar, Señor, donde nos están escuchando, estoy seguro, Padre, que hay alguien que ha abierto su corazón. Estoy también seguro, Señor, de que algunos de nuestros hermanos que se han apartado del camino de la fe han decidido regresar en este momento a tus brazos. Cúbrelos con amor, cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa. Así como Noé calafateó con brea o chapopote para que no pudiese entrar el agua, ahora cúbrelos a ellos una vez más, Padre, con tu sangre preciosa. En el nombre del Señor Jesús, te lo pido en esta hora. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor Livio Reyes, Iglesia de Dios de la Profecía, en San Francisco, California. Que el Señor les bendiga. Amén.